En 1858, Francia inicia su dominio colonial en Indochina. En 1930, Ho Chi Minh, un político, militar y comunista vietnamita, crea el Partido Comunista de Indochina. 1941, el Partido Comunista de Indochina organiza el Viet Minh, un grupo de fuerzas guerrilleras en respuesta a la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Tan solo 4 años después, el Viet Minh cobra fuerza en todo Vietnam, lo que inspira a Ho Chi Minh a declarar la independencia de este país. A Francia no le gustó esto. En noviembre de 1946, las Fuerzas Armadas francesas atacan el Viet Minh en Haiphong, suceso que detona la guerra de resistencia al gobierno colonial. 1950. La República Popular China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dan reconocimiento internacional a la República Democrática de Vietnam y le prometen apoyo económico y militar. Con esto, también lo reconocen como gobierno único y legítimo de todo el territorio vietnamita. Pero tenemos un largo año por delante, camaradas. En febrero de este mismo año, apenas un mes después, Estados Unidos juega con sus cartas y da reconocimiento internacional al Estado de Vietnam o Vietnam del Sur. De la misma forma, ofrecen apoyo económico al Estado de Vietnam, que es Francia encubierta. Este mismo mes, Francia le pide exclusividad a Estados Unidos, pidiéndole apoyo militar y económico oficial con un costo total de $94 millones. De no ser así, Francia tendría que retirarse de Vietnam. Esto puso a Estados Unidos entre la espada y la pared, frente a su neutralidad. Nos preguntamos, ¿qué va a elegir? En abril, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, aprobó el NSC 68, un informe altamente confidencial que contenía los planes militares de Estados Unidos para la Guerra Fría. Esto cobrará mucha importancia pública más adelante. En estas fechas, entre los departamentos de gobierno de Estados Unidos, también se empiezan a dar los primeros destellos de la teoría del efecto dominó, una suposición que temía la caída ante el comunismo, arrastrando a los demás gobiernos con él. Para el mes de mayo, Estados Unidos cumple oficialmente su promesa de apoyar a Francia, perdiendo su neutralidad e involucrándose directamente en el conflicto. En septiembre, fuerzas militares de Viet Minh atacaron puestos militares franceses en la frontera con China. Debido a las emboscadas continuas, entre septiembre y octubre, Francia se retira de la zona fronteriza. Ya entrando octubre, el Viet Minh tiene casi todo el poder del norte de Vietnam. La frontera con China ya está toda bajo su control. Por otra parte, Truman aprueba un apoyo adicional de $33 millones estadounidenses y aparte les regala 21 aviones B-26. Iniciando 1951, a partir de enero, el Viet Minh, bajo el comando del general Siap, comienza una serie de ataques en la región delta del Río Rojo, en el noreste de Vietnam. Uno de los primeros y más importantes sucede en Mao Que, el mes de marzo. Fue un intento fallido. Más tarde, en mayo, intentan penetrar la línea du Lattre, que estaba bajo el control francés. Esta vez intentan entrar por el área del Río Negro, pero se convierte en otro intento fallido. Más adelante, en diciembre, Siap organiza y lleva a cabo una contraofensiva al atacar al puesto francés en esa misma zona, pero cortando los caminos y las líneas de suministro. En enero de 1953, Dwight Eisenhower toma protesta como el 24º presidente de los Estados Unidos. Este se resguarda en la teoría del efecto dominó para continuar la lucha contra el comunismo. En noviembre, el general francés Henry Navarre queda a cargo de las tropas de Vietnam del Sur y pone en acción la Operación Castor, pero los franceses se darían cuenta de que no estaban preparados para la fuerza de Siap. Siap comienza su ataque a Dien Bien Phu en el asedio, donde los franceses eran superados en número por las tropas de Siap, de 10.000 franceses a 45.000 aliados del Viet Minh. Las tropas de Siap cerraron la única pista de aterrizaje y pronto a los franceses se les agotaron sus suministros de agua y medicamentos. Los franceses le piden ayuda a los Estados Unidos y el presidente Eisenhower no toma ningún tipo de acción. Se lleva a cabo la batalla de Dien Bien Phu,
una de las batallas más significativas de la Guerra de Independencia de Vietnam. Los contendientes fueron las fuerzas guerrilleras de Vietnam y las fuerzas militares de Francia. Se considera que fue el último enfrentamiento armado importante de la llamada Guerra de Indochina. Tras 55 días de intensos bombardeos, Francia se rinde. Entonces se firmó el cese de hostilidades en la Conferencia de Ginebra y Vietnam quedó dividido en dos, norte y sur, a la espera de las elecciones en el país. Mientras tanto, en los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, el presidente Eisenhower presenta la teoría del dominó, la cual alertaba el peligro de la expansión del comunismo. Esta fue la coartada de Estados Unidos para involucrarse en Vietnam. Para 1956, Francia abandona el Vietnam y comienza el asesoramiento militar estadounidense a las tropas de Vietnam del Sur. El presidente Harry Truman envía ayuda militar con un valor de $15 millones. Desde China y Unión Soviética se envía material al ejército norvietnamita, quienes inician una guerra de guerrillas dirigida desde Hanoi. 1958. Las tropas norvietnamitas se estaban organizando a lo largo del río Delta del Mekong. Para entonces, las guerrillas han asesinado a más de 400 oficiales sudvietnamitas. Al igual, se incrementan los atentados con bombas en Saigón. En uno de ellos son heridos 3 asesores norteamericanos. 1960. Hanoi forma el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, también conocido como Vietcong. Esta es una organización formada en oposición a la dictadura impuesta por los Estados Unidos. También, los norvietnamitas comienzan a infiltrar armas y material en Vietnam del Sur a través de la ruta de Ho Chi Minh. Mientras tanto, Kennedy es elegido presidente de los Estados Unidos y continuó lo que Eisenhower había comenzado, usando fuerza militar limitada para combatir a los efectos de Ho Chi Minh. Estableció programas para ayudar al inestable gobierno de Vietnam del Sur y proveyó ayuda política, económica y militar. 1962. Los estadounidenses utilizan el agente naranja, un herbicida con concentraciones muy altas de dioxina cancerígena, con el que fumigan las carreteras que utiliza el Vietcong. Se le llamó agente naranja debido al color de los camiones que lo transportaban. Se lanzaron aproximadamente 76 millones de litros. 500,000 niños vietnamitas nacerían con deformaciones físicas. En 1963 surgen protestas budistas contra el gobierno sudvietnamita y algunos monjes se autoinmolan. Kennedy, quien planeaba retirar a 1,000 soldados estadounidenses de la guerra, es asesinado en Dallas. 1964. Ocurre el incidente en el Golfo de Tonkin. En esta se simuló un falso ataque de fuerzas pertenecientes a Vietnam del Norte contra barcos de la Armada de Estados Unidos. Se presentaron videos como pruebas de dichos ataques y esto le sirvió de pretexto al presidente Lyndon B. Johnson para solicitar al Congreso una intervención masiva de los Estados Unidos en dicha guerra, pasando de 60,000 soldados que ya operaban a 500,000. Documentos desclasificados demuestran que efectivamente el incidente nunca ocurrió y que la inteligencia estadounidense falsificó datos para justificar la posterior intervención. 1965. Estados Unidos inicia una estrategia de bombardeos masivos sobre las posiciones del ejército norvietnamita. Se realizaron más de 350,000 salidas y se arrojaron 500 kilos de explosivos por minuto. Así comenzaron los primeros combates oficiales en el Valle de la Drang, la batalla más sangrienta hasta la fecha. 1966. Ocurren los primeros bombardeos de los aviones B-52 sobre Vietnam del Norte. Con el tiempo, se reputó como un rotundo fracaso al no afectar a enclaves estratégicos. 1967. 16,000 soldados estadounidenses y 14,000 sudvietnamitas inician una serie de operaciones para destruir el Vietcong. Fue un fracaso. Por cada baja identificada, 6 civiles resultaron muertos. Enero de 1968. El ejército norvietnamita y el Vietcong atacan 36 de las 44 capitales de la provincia del sur. Los resultados militares fueron desastrosos y murieron aproximadamente 14,000 soldados estadounidenses. Marzo. Masacre de My Lai. Las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación en la región de Son My en la búsqueda de Vietcongs y a lo largo de 4 horas violaron a las mujeres y niñas, mataron al ganado y prendieron fuego a las casas hasta dejar el poblado arrasado por completo. Y en mayo, Richard Nixon es elegido presidente de los Estados Unidos. 1969. Nixon inicia bombardeos secretos en las rutas y zonas usadas por el Vietcong mientras que inicia su política de vietnamización.
la retirada progresiva de las tropas al tiempo que mantiene el apoyo militar a Vietnam del Sur. Ho Chi Minh muere a los 79 años y, en Washington, se incrementan los actos de protesta en contra de la guerra. 1970. Kissinger y LeDuc comienzan negociaciones secretas para llegar a un posible final del conflicto. En Estados Unidos, la ola de protestas contra la guerra comienza a cobrarse vidas civiles. 1971. La prensa norteamericana publica los papeles del Pentágono, donde se revela detalladamente la política militar en Vietnam. Los papeles del Pentágono contienen los aspectos más secretos y confidenciales de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, desde que Washington puso sus ojos en el sudeste asiático en 1945. Sale a la luz el fenómeno fragging, una modalidad de asesinato practicada por los soldados estadounidenses contra sus propios mandos u otros soldados que ponían en peligro a la unidad por su imprudencia. 1972. Nixon retira paulatinamente las tropas mientras pone en práctica la diplomacia multilateral con China y la Unión Soviética para presionar a Hanoi. Se recrudecen los bombardeos y 100.000 norvietnamitas mueren. 1973. Se firma el alto fuego en París. Los acuerdos de paz de París de 1973 estuvieron destinados a establecer el fin de la guerra de Vietnam con la aplicación de los derechos fundamentales, así como la independencia de Vietnam del Sur y la estabilización de Asia. 2 meses más tarde abandonan el Vietnam las últimas tropas norteamericanas y Henry Kissinger y LeDuc Do ganan el Premio Nobel a la Paz, aunque este último lo rechaza. 1974. El ejército norvietnamita toma la zona del delta de Mekong mientras se prepara para lanzar la ofensiva final sobre las tropas del gobierno de Vietnam del Sur. 1975. Las tropas comunistas toman la provincia de Phuc Long, la ciudad de Hue y finalmente entran a Saigón. Estados Unidos contó con más de 58.000 soldados muertos y 300.000 heridos, la mitad discapacitados. Muchos estadounidenses sufrieron el denominado Síndrome de Vietnam, por el cual el país perdió su espíritu de nación unida vencedora. Un 10% de los soldados se hicieron adictos a la heroína en Vietnam. Además, muchos civiles perdieron la vida. Se estima que podrían haber muerto de 2 a 6 millones de personas en total durante los 20 años que duró el conflicto. Más de 1 millón de personas huyeron de Vietnam del Sur entre 1975 y 1989. El antiguo Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial y de transportes, 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. Miles de soldados sufrieron graves secuelas y quedaron parapléjicos, con discapacidades o con serios trastornos mentales a causa de esta guerra. Vietnam es el país más bombardeado de la historia del mundo. Estados Unidos atacó Vietnam del Sur con más de 75 millones de litros de químicos tóxicos. El impacto en el medio ambiente fue enorme por el agente naranja que lanzó Estados Unidos. Este agente naranja afectó a la salud de la población local y de los soldados de ambos bandos, que padecieron graves efectos secundarios como cáncer o descendencia con defectos de nacimiento. Las bombas lanzadas alcanzan el número de 7 millones de toneladas, 3 veces más que el número usado en la Segunda Guerra Mundial. Está considerado el primer conflicto televisado de la historia, pues se le dio mucha importancia en todos los medios de comunicación. La frustración por la guerra detonó el movimiento hippie en los Estados Unidos, que buscaba rebelarse, con un mensaje antiguerra de libertad sexual, paz, igualdad y amor.